Como probablemente todas y todos ya sabréis, 50 sombras de Grey es una novela catalogada como erótica de la autora británica Erika Leonard James, que habitualmente suele firmar como E.L. James. Su nombre completo es Erika Leonard. Se trata de la primera entrega de una trilogía que describe la relación entre una recién graduada de la universidad, Anastasia, Ana, familiarmente, Steele, y un joven magnate de negocios, Christian Grey. Este propone a Ana una relación de dominación sexual a través de la firma de un contrato. Se destaca por sus escenas explícitamente eróticas con elementos de prácticas sexuales que involucran lo que se denomina BDSM, bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo. El segundo y tercer libro se titulan respectivamente 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas. Pues bien, si esta obra suscita nuestro interés es porque 50 sombras ha encabezado las listas de bestsellers mundiales, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. La serie ha vendido 31 millones de copias en todo el mundo y los derechos del libro han sido vendidos en 37 países, estableciendo el récord como la edición de bolsillo de ventas más rápida de todos los tiempos, superando incluso a la serie que ostentaba anteriormente el récord, que era la de Harry Potter. En el Estado español se han vendido más de 1,5 millones de ejemplares y, por otra parte, ha batido también los récords de venta de libros electrónicos, atribuyéndose este éxito a la naturaleza discreta de los dispositivos de lectura electrónica. Pero, en cualquier caso, una de las cosas que más llama la atención es el éxito sin precedentes que está teniendo entre las mujeres. Entre las casadas de más de 30 años, por lo que ha sido tildado como porno para mamás, pero también entre las adolescentes y entre mujeres universitarias. Y sorprende más este éxito entre las mujeres, teniendo en cuenta que ha suscitado mucha polémica porque se ha criticado a la novela por ser idealizadora de la violencia de género, normalizadora de la violencia sexual y del abuso emocional de la mujer. Y se ha dicho también que la relación que existe entre Christian y Anastasia, de lo que se trata en realidad es de la relación entre un maltratador y una maltratada. En cualquier caso, se trata de un libro cuya calidad u originalidad literarias no justifican semejante éxito, que nos encontramos ante un fenómeno que va más allá, así que se puede deducir que las causas son mayoritariamente extraliterarias. Entonces, ¿por qué se vende tanto este libro? Y lo que es más importante, ¿qué realidades, tendencias, anhelos sociales nos está mostrando? ¿Cuáles son las razones que hacen que nos guste tanto este y otros libros que también han sido bestsellers entre las mujeres? Para poder reflexionar sobre todo ello, sobre el libro y sus contenidos, así como sobre el fenómeno extraliterario que le rodea y otros fenómenos similares, y hacerlo además, y esto es lo interesante en el marco en el que estamos, desde el punto de vista del análisis y la crítica feminista, tenemos hoy aquí a nuestra conferenciante, a quien sin más dilación paso a presentar. Josune Muñoz San José. Es filóloga vasca por formación académica, pero es sobre todo autodidacta. Durante más de una década ha investigado el papel de las mujeres a lo largo de la historia de la literatura occidental y la literatura actual de las mujeres de África, Oriente Medio y Asia. Paralelamente ha llevado a cabo otras líneas de investigación sobre la literatura de las mujeres vascas y el cómic femenino y feminista. Realiza su trabajo tanto en castellano como en euskera. Fruto de estas investigaciones, ha desarrollado un sistema de crítica literaria feminista que permite recuperar, releer y dar a conocer esos trabajos culturales de las mujeres a todas las personas interesadas. Ha impartido charlas, seminarios, conferencias, videoforums a lo largo de toda la geografía española y ha sido invitada por distintas universidades, tanto nacionales como extranjeras, a participar con ponencias centradas fundamentalmente en sus investigaciones sobre el cómic femenino y feminista. Me comentaba que está recién llegada de México, donde precisamente ha estado tratando este tema. Como escritora, ha ganado en 2 ocasiones el Premio de Narrativa Femenina del Ayuntamiento de Bilbao, tiene editado un poemario titulado Saber, ha participado en antologías poéticas en distintos recitales poéticos nacionales e internacionales y ha sido jurado en numerosos concursos. Como editora, ha preparado la edición del libro de poesía Pequeñas filosofías de Carmen Axpe y Nefoé de Mariluz Secilla y ha participado en la edición de Desira Placer, una antología de poesía erótica en euskera, y Desira Desordenatuak, una antología de estudios queer aplicados a la literatura vasca.
Después de años de escribir multitud de artículos en prensa especializada, impartir talleres de literatura de mujeres y, en general, trabajar en torno a la cultura femenina, en 2004 decidió poner en marcha en Bilbao Escolástica Servicios Literarios, una asesoría literaria donde asesora a instituciones, principalmente a las escuelas de empoderamiento del País Vasco, bibliotecas y particulares sobre cualquier tema relacionado con mujer y cultura en general, mujer y literatura y crítica literaria feminista en particular. Escolástica, además de impartir talleres, ofrecer una biblioteca especializada en literatura femenina y cómic femenino de más de 5.000 volúmenes y trabajar a la carta en actividades para instituciones, asociaciones y bibliotecas, realiza actividades culturales libres y gratuitas para presentar el trabajo cultural actual de las mujeres. En los talleres y en un seminario sobre metodología de crítica literaria feminista, Josune ha formado a otras mujeres que se han ido sumando a este trabajo de análisis y divulgación de la literatura de las mujeres. Sin más, Josune, cuando quieras, y me voy a poner para dialogar también contigo y para poder ver las proyecciones. Buenas tardes. ¡Wow! ¡Qué presentación más larga! Pero bueno, la verdad es que gracias a todas estas investigaciones, pues puedo estar aquí hoy contándoos todo lo que intentaré contaros y bueno, gracias por venir. Espero que la charla que he preparado os guste, os dé información no habitual y bueno. Yo primero voy a pasar un poquito a presentar cómo trabaja la crítica literaria feminista para que entendáis un poquito cómo es mi trabajo y entendáis desde dónde está reflexionado todo lo que os voy a contar hoy. La crítica literaria feminista es la crítica tradicional a la que se le pasa un escáner que incluye todo lo que ya ha reflexionado y teorizado el feminismo. O sea, que vendría a ser toda una línea transversal por todos los fenómenos literarios desde la teoría feminista, lo cual permite hacer muchas reflexiones y, sobre todo, visibilizar un montón de nombres, de trabajos y de fenómenos como este, que quedan con otro contexto explicado tal y como trabajamos nosotras. Bien. A mí me costó llegar a las 50 sombras de Grey, porque como ya habéis visto que hago muchas líneas de investigación, pues lo de leerme una novela bestseller que además juntando los 3 tomos son 1000 y pico páginas, pues era un poco... Pero me negaba también a entrar en el prejuicio que dice que los bestsellers son materiales que no deben ser abordados. En concreto, cualquier fenómeno de bestseller es una oportunidad de oro para cualquier persona que trabaja la literatura. Porque los bestsellers, y que, por ejemplo, todavía en Occidente se vendan esos números tan altos que ya ha dicho de libros, pues es un fenómeno que es grato, ¿no?, para cualquier persona que trabaja con la literatura, porque indica que todavía la literatura sigue estableciendo diálogo con la sociedad y que todavía en el libro se pueden registrar muchos fenómenos sociales. Otra cosa es las 50 sombras de Grey. Bien, en torno a las 50 sombras de Grey yo he leído de todo, me imagino que como todas vosotras, que es un libro que por primera vez pone a leer a millones de mujeres, no es verdad, que es un libro que es un libro vendidísimo de mujer, pero obvia que las mujeres llevan haciendo bestseller desde hace siglos. Lo que sí es cierto, que se comenta, es que el libro a nivel literario no tiene una gran calidad y eso es bastante fácil de demostrar desde cualquier sistema de crítica literaria. Si tú coges un escáner para medir la calidad de las 50 sombras de Grey, sea el que sea, por cosas muy básicas como los tópicos de los que está lleno, el tipo de personajes, la falta de originalidad, cómo está escrito,
Pero, sin embargo, incluso eso que hace que el libro no reúna los niveles de calidad que se podrían suponer que están detrás del fenómeno, también son a reflexionar, incluso esos tópicos y esa repetición constante. Yo no sé si sabéis cómo es la historia de las 50 sombras de Grey. ¿Sabéis que nació como libro homenaje a Crepúsculo? Bueno, porque es un libro que va a remitir, es un libro que remite todo el rato a otro fenómeno de bestseller que también vendió un montón de millones, que también es de una mujer y que también incide en el mismo género, que es la novela sentimental, que es Crepúsculo, que ha tenido siempre una comunidad en la red. Se llaman así, son la comunidad Crepúsculo, y este libro era un homenaje. En concreto, antes de que pasara al papel, los protagonistas se llamaban Bella y Edward, como los de Crepúsculo. Y tuvo tal éxito en la red que un editor se planteó pasarlo a formato papel y de ahí pasó a una gran editorial que es la que se encargó de darle la publicidad e introducirlo en el fenómeno de mercantilización de la literatura, que es para cuando llegó al Estado español. De tal manera que no es un libro que nació nunca como una obra literaria de altísimo calado o de grandísima investigación o propuesta literaria, porque entraba dentro de un entorno muy concreto. Otra cosa es qué hizo que saltara de la comunidad Crepúsculo para la que estaba pensada la obra y conectara con tantos millones de mujeres. Y bueno, además las cifras son de ventas, pero mínimo el libro se ha prestado, 3, 4, 5 personas. Yo he dado muchas veces esta charla o una similar en bibliotecas donde tienen lista de espera de 18 y 19 personas, así que las cifras son incluso mucho más altas. Y entonces, si un libro con tan baja calidad, con tan poca originalidad, que nace de un entorno tan concreto, da un salto tan inmenso y dialoga con tantas mujeres en Occidente, pues la reflexión última es, ¿qué tiene? Bueno, hay muchas razones para que un libro tenga un éxito extraliterario. Y las mujeres llevan haciendo libros que dialogan con su sociedad del momento desde hace muchos siglos, y mi intención es también contaros un poquito la historia de los bestsellers femeninos, porque además sé que en esta escuela hay intención de trabajar literatura femenina, porque son muchos de ellos desconocidos, y voy a empezar. Bien. Este podría ser el primer bestseller femenino de la historia de la literatura occidental. Como veis, es un libro del Renacimiento, es de 1405. No sé si lo conocéis, pero es un libro muy interesante. Evidentemente, en una sociedad en la que no había la mercantilización que tenemos en el siglo XXI, que este libro fuera bestseller quiere decir que era un libro que se encontraba en muchas bibliotecas privadas. En concreto, en muchas bibliotecas privadas de reinas de la época. Está documentado en casi todas las bibliotecas de las reinas de la época y era, por ejemplo, el regalo que la reina Isabel la Católica le hacía a sus hijas que iban a casarse en cortes extranjeras. La ciudad de las damas es un libro apasionante que sigue teniendo una lectura fascinante, donde una mujer de principios del siglo XV reflexiona en torno a por qué hay tanta misoginia en la sociedad de su época y por qué en la sociedad solo hay dos modelos para las mujeres. Uno es el positivizado, que tiene que ver con la Virgen María, y el otro es Eva. Y ella investiga, porque es una mujer culta y tiene acceso a una biblioteca privada, otras mujeres de la historia para intentar proponer otros modelos femeninos a las mujeres del periodo, y las junta en la ciudad de las damas, que es un espacio construido con los ladrillos que suponen cada una de estas mujeres, donde las mujeres puedan encontrar modelos positivos y donde se guarden de la misoginia del periodo. Y está por ahí, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Bueno, pues
Si me lo acercas, os voy a enseñar el índice, para que veáis cuando una mujer tiene acceso a una biblioteca, en una época en la que las universidades estaban cerradas para las mujeres, más o menos viene a ser la mitad de lo que os voy a enseñar, porque algunas aparecen como madres, mujeres, hijas, pero ella encuentra todo este listado, donde lo mismo hay poetas que reinas, que guerreras. Además, le da lo mismo usar el mundo de la realidad que el mundo del mito, las amazonas. 1405. El libro está magníficamente escrito y sí que soportaría que sea un fenómeno literario, pero también fue un bestseller en cuanto que también conectó con un anhelo de la época, que era que las mujeres querían conocer otras propuestas para ser mujer que no fuera la Virgen y Eva. Esa es una razón extraliteraria que hizo de este libro la obra clásica que es y que yo no puedo dejar de recomendaros. Pero, por ejemplo, a veces lo que hace que un libro conecte con un montón de personas de una sociedad puede ser la curiosidad o el morbo. Porque la verdadera historia del cautiverio y restitución de Mary Rowlandson fue el primer bestseller de los Estados Unidos. Ya veis que es del siglo XVII y cuenta cómo una mujer blanca es secuestrada por los indios y a lo largo de 9 desplazamientos se ve obligada a acompañarles y cuando ella llega, porque la captura de esta mujer es vía muy salvaje, con muerte de parte de sus familiares. Ella llega aterrorizada al primer campamento y según ella se va dando cuenta de que no son tan salvajes como la sociedad blanca decía, pero sobre todo que no tienen ninguna intención de agredirla sexualmente, se empieza a relajar y empieza a mirar la sociedad que la ha capturado y empieza a establecer relación con esos indios que acaban cuidándola más de lo que ella hubiera pensado, incluso le dan una Biblia que ella utiliza como soporte emocional y como sostén psicológico. Y pasados un tiempo, el marido consigue el dinero, la rescata y cuando vuelve unos años después escribe este primer bestseller de la literatura norteamericana, donde había mucha curiosidad por saber si era verdad que no agredían sexualmente a las mujeres y que tenían una sociedad mínimamente civilizada. El libro es difícil de leer a día de hoy porque es algo así como un manual religioso de cómo superar todas las dificultades apoyándose en Dios y en la Biblia. Y ya empieza a relacionar todos estos libros con las 50 sombras de Grey. Evelina del siglo XVIII fue un bestseller sentimental, porque 50 sombras de Grey es una novela sentimental. ¿Qué quiere decir? Las novelas sentimentales son novelas donde lo que se narra es el aprendizaje sentimental de una joven inexperta para, una vez que entra en el mercado matrimonial, haga el mejor matrimonio posible. En Evelina, lo que sucede es que recogen el relevo de las novelas sentimentales que habían estado escritas por hombre las mujeres. Y con Evelina empieza un nuevo tipo de heroína que van a tener mucho éxito y mucha repetición a lo largo de la historia de la literatura de las mujeres y que también tiene las 50 sombras de Grey. Los misterios de Udolfo, no sé si lo conocéis, tiene contenidos góticos y incluye mensajes en torno a encierro, secuestro. También fue un fenómeno literario, vendió muchísimos ejemplares, hizo famosísima a su autora. No sé si lo conocéis, yo voy a ir pasando. E incluso aquí
Hay otro libro que desmonta eso de que las mujeres no han escrito novelas eróticas o que con sus contenidos eróticos esta es la primera vez que impactan socialmente. Pues no es verdad. Este libro de Coquette, que no está traducido al castellano, de 1797, es un libro donde la protagonista es una coquette. Y ya es un libro que tuvo un impacto social importante porque tenía contenido erótico. Bien, es un libro que también fue un bestseller en su época. Y como veis, algunos no los conocéis y no habéis oído hablar jamás de ellos. Porque es otra de las distintas cosas que quisiera reflexionar y es qué pasa con los bestsellers femeninos y por qué muchos de los libros que vais a ver no forman parte de la gran cultura occidental, por mucho que hayan vendido millones de libros. Y llegó a Jane Austen, porque tenía que llegar. Yo no sé si sabéis, todos los libros de Jane Austen fueron en su momento bestseller y de esta quizás sí tengáis constancia, ¿no? Sí, Jane Austen, la gran productora de bestseller sentimentales. Bien, Jane Austen va a dejar fijada el esquema que repite casi toda la novela sentimental del 19 y toda la del 20, incluso esta del 21. ¿Qué es? Hay una muchacha joven e inexperta, que es el caso de Bella y que también es el caso de Anastasia. Es una muchacha que en el momento de empezar Jane Austen a escribir una de las características es que es una mujer virgen. Jamás ha tenido relaciones sexuales y se prepara desde esa inexperiencia a entrar al mercado matrimonial en cuanto que en el siglo XIX el único rol positivo para una mujer era que se casara. Luego veréis, según va avanzando la novela sentimental, que eso ha ido cambiando. Y una de las cosas preocupantes que tiene 50 sombras de Grey es que supone un retroceso muy importante con respecto a cómo había ido evolucionando el género sentimental. Bien, cuando una muchacha joven e inexperta tiene que entrar en el mercado matrimonial, tiene que tener dos grandes aprendizajes. También van a estar en todos estos libros que he seguido diciendo. El primero es aprender a distinguir el pretendiente bueno del pretendiente malo, porque pasan cosas como que las cosas no siempre son lo que parecen y, sobre todo, el pretendiente malo nunca va a dejar que la mujer lo sepa fácilmente. Y esto también tiene que ver con las 50 sombras de Grey en cuanto que lo que era el pretendiente malo, es decir, el hombre que jamás te va a aportar un matrimonio positivo y más o menos feliz, en el siglo XIX estaba muy claro porque había dos géneros literarios que se han fundido en uno y que es uno de los grandes juegos tramposos, en mi opinión, que hace la autora de las 50 sombras de Grey. En el siglo XIX, una mujer que leía novela sentimental era consciente que estaba leyendo una novela de aprendizaje. Y tenía, además, dos opciones de aprendizaje. Tenía las novelas sentimentales, que de alguna manera te enseñaban cómo se ordenaba el amor y ese intento de socializarse con un matrimonio feliz. Pero paralelamente, en el siglo XIX también había otra novela, que era la novela romántica, la del movimiento romántico, que creaba otro tipo de relaciones, donde lo que había era desorden. A lo largo de estos últimos 20 años, la novela sentimental y la novela romántica se llaman igual. Ha desaparecido la terminología de sentimental y todas estas novelas se llaman novelas románticas. Y yo necesito matizarlo, porque importa saber qué tipo de aprendizaje estás leyendo cuando lees un libro. O por lo menos debería importarnos, o debería establecer un diálogo más crítico con la obra. Pero, bueno, ¿quiénes de las personas que estáis aquí habéis leído las 50 sombras de Grey? El primero.
El primero. ¿Quién ha leído el primero y el segundo? ¿Y el primero, el segundo y el tercero? Bien. ¿Del tirón? Bien. Las personas que no pasasteis del primero al segundo, ¿qué os pasó? Te indignó y lo dejaste. ¿Quién más lo dejó del primero al segundo? ¿Y? Bien, bien. ¿Quién consideraría de todas las personas que ha leído el primer ejemplar de las 50 sombras de Grey que llegó libremente a leerlo? Que dijo, pues voy a leer este libro, así. Para cuando llegó al Estado español ya había todo un recorrido previo que ya nos lo había mercantilizado, de tal manera que aquí llegó directamente a la mesa de novedades, estaba ya en la entrada de las bibliotecas, ya se hablaba de él, ya se contaban fenómenos que había vivido en el mundo anglosajón, de tal manera que aquí ya llegó muy, muy picantón y se hablaba mucho del contenido erótico y sexualmente explícito. Bueno, entonces, os estaba explicando que en el siglo XIX una muchacha o cualquier persona que se acercara a leer una novela sentimental sabía que iba a vivir literariamente como una mujer joven que tiene que casarse, debe aprender a distinguir el pretendiente bueno del pretendiente malo. Y además hay otro aprendizaje, que es que debe aprender a distinguir los buenos consejos de los malos consejos, porque cuando se ponen en marcha relaciones y hay romances, la gente opina. Y opinan las madres, opinan las hermanas, opinan las amigas. Y también hay que tener cuidado con los consejos que la gente da en torno a las relaciones que se tienen. Las muchachas acaban aprendiendo este aprendizaje, maduran y eligen bien. A su vez también el hombre tiene que hacer un aprendizaje. Tiene que aprender a que le importe lo que siente y a apostar por lo que siente. Y tiene que asegurarse también que la mujer que ha elegido es la que también a él le va a hacer feliz. Y a lo largo de las novelas sentimentales, ellos se encuentran y se desencuentran mientras van haciendo este aprendizaje mutuo que acaban realizando y ya por fin se concreta una relación feliz, que no suele tener mucha importancia en cuanto al desarrollo. Quiero decir que no hay largas páginas contando que al final fueron felices. Se sabe que el matrimonio tiene muchas posibilidades de ser feliz. Pero a mí me preocupa bastante más el otro modelo, en cuanto que en el siglo XIX, cuando leías una novela romántica, sabías que estabas leyendo una novela de amores desordenados. Amores en los que los padres estaban enamorados de las hijas estaban enamoradas de los hijos o los hijos de las hijas, donde había mucha diferencia social entre el hombre y la mujer, donde había mucha distancia cultural entre el hombre y la mujer. Y además aparecían explicados literariamente hombres con problemas importantes a la hora de ser elegidos, hombres que jugaban, hombres que mentían, que eran mujeriegos, que eran infieles, hombres maltratadores, aunque no se llamaban así, se llamaban hombres violentos. Y en principio, si una mujer hacía una elección por un hombre así, y no sé si recordáis, en las novelas románticas lo que se veía era que a esa mujer le esperaba un final aciago.
porque socialmente no iba a encontrar ninguna facilidad para concretar ese amor tan distante o tan difícil, y porque esos hombres no cambiaban. Aunque en esas novelas se empezó a gestar un pensamiento defendido una y otra vez por el amor, por la propuesta de amor romántico, que es: mi amor le cambiará. Y aunque en las novelas del 19 se enseña que el amor de una mujer, por muy buena, casta y pura que sea, no cambia a un hombre de esas condiciones, el hecho de que a lo largo del siglo XX se hayan mezclado los dos géneros ha hecho que, por ejemplo, una muchacha joven a día de hoy entre a una novela romántica leyendo una novela sentimental. Y esto es uno de los muchos avisos que hay que hacer ante las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras de Grey es una novela que todo el mundo dice que es una novela romántica. No, es una novela sentimental, donde pasa de nuevo lo mismo. Hay una muchacha joven e inexperta, pero es curioso, porque a lo largo del siglo XX las novelas sentimentales habían evolucionado como la sociedad occidental, y como tal, las protagonistas de una novela sentimental de los 80 o de los 90 eran mujeres maduras que tenían que entrar de nuevo en el mercado del amor, que ya no del matrimonio, porque ya las novelas sentimentales no tienen por qué acabar en boda. Lo que sí que pasa en todas las novelas sentimentales es que al final triunfa el amor, y esto importa. Y voy a volver a ello, porque es parte del mensaje que quiero hoy reflexionar. Pues en las novelas sentimentales, no como estas primeras que tenemos, ¿no? Sentido y sensibilidad, en distintas versiones, con distintas portadas, porque como he dicho son bestsellers y se editan y se reeditan. Esto sé que sois conscientes de que han entrado, son de los pocos, pero han entrado dentro de la cultura. Y no solo se editan y se reeditan, se adaptan a los tiempos modernos. Porque, ¿quiénes de aquí habéis leído Crepúsculo? Por edad, no os ha tocado. Bueno, pues Crepúsculo tiene en su portada, las portadas de Crepúsculo son negras, con distintas imágenes en rojo, que es el guiño al que hace Jane Austen, esta nueva edición. Yo no sé si podéis verlo bien, pero dice con un redondelito: los libros preferidos de Bella y Edward. Bella y Edward son los protagonistas de Crepúsculo. Y es interesante porque este guiño que hacen a la literatura del 19, ya veis que también está en las 50 sombras de Grey. Ella es una estudiante de filología inglesa, lee estos clásicos decimonónicos, él le regala test de los Somervilles, etc. Y por eso es interesante reflexionar sobre cómo está llegando toda esta literatura a la gente más joven. Porque Jane Austen ahora se está convirtiendo en una autora que leen los protagonistas de una saga de éxito y de referencia absoluta, que también es otro fenómeno mundial y que también ha tenido películas y que forma parte del acervo sentimental de la juventud occidental actual. Frankenstein, de Mary Shelley, otro bestseller literario que tiene un diálogo social constante y que, por ejemplo, yo no sé si sabéis, es la primera vez que se crea un monstruo con creación personal, Mary Shelley, no sacado de la literatura popular. Frankenstein supuso un hito literario porque no está basado en ningún monstruo de la literatura oral. No es ni un vampiro, que es literatura oral, ni es el golem, ni el hombre del saco. Es un monstruo nacido de la imaginación de una mujer. Es un libro muy complejo que siempre le ha dado mucha guerra a la crítica tradicional, donde
que coincide con este periodo romántico que os comento. Otro bestseller americano, de 1830, que también tiene que ver con la curiosidad y quizás el morbo. En este libro, una autora inglesa viaja a Estados Unidos, que ya tiene un siglo de sociedad, y cuando vuelve cuenta a Inglaterra cómo son los americanos, los norteamericanos. Es un libro que también se vendió muchísimo porque respondía, por un lado, a una curiosidad que había en Europa de cómo era Norteamérica, ese nuevo gran país, y también porque de alguna manera perpetuaba el mito que devolvía a Europa una imagen de nosotros somos mucho más civilizados, nosotros estamos mucho más desarrollados, son unos salvajes, son unos brutos, son unos... A ella no le gustaron. Bien, nos vamos acercando, estamos ya con Jane Eyre. Y aquí empieza otro estereotipo de personaje femenino, de personaje masculino. Los personajes masculinos de la literatura del género sentimental, positivizados, son hombres que, aunque les cuesta, acaban dando el lugar que importa en su vida a los sentimientos y acaban madurando porque quieren ser dignos del amor de esa mujer, a la que han acabado respetando e incluso admirando. En el caso de Jane Eyre, tenemos esa distancia social que he comentado antes, que finalmente se ajusta porque él pierde su castillo, baja de nivel social, ella sube de nivel social. Todos estos juegos y trucos literarios son interesantes, pero sobre todo es que de todas las distintas propuestas del siglo XVIII, XIX y XX han calado y por qué nos encontramos con un material como las 50 sombras de Grey en el siglo XXI. Yo he comentado que en la novela sentimental del siglo XX la mujer puede ser una mujer adulta, con experiencia, que debe volver a entrar al mercado del amor, pero porque ha tenido un desengaño, es una mujer separada, es una divorciada, está traumatizada, puede ser, o no, nunca tuvo experiencia amorosa porque dio prioridad a su carrera. O tuvo solamente relaciones sexuales y ahora quiere tener un compañero. Eso que ha sido la manera que ha tenido el género de dialogar con la que hasta entonces había sido el devenir de las mujeres en Occidente, en 50 sombras de Grey da un retroceso al siglo XIX, porque Anastasia vuelve a ser inexperta sexualmente, pero rizando el rizo, para las personas que no lo hayáis leído, no solo no ha tenido nunca relaciones sexuales, es que no se ha toqueteado. O sea, que de aquí para abajo, no. En el siglo XXI, una mujer universitaria, y es necesario forzar tanto ese personaje principal. Tiene que ser tan buena, tan casta y tan pura para ser la protagonista y merecer el amor de un hombre. Una de las muchas, voy a lanzar más, Pero me parece muy significativo que nos encontremos con una mujer que retrotrae al género un siglo para atrás y que invisibiliza todos los logros de libertad sexual que hemos ido consiguiendo las mujeres a lo largo del siglo XX. Porque es curioso. Por otro lado, pues no tengo muy claro si es necesario esa inexperiencia sexual tan extrema para que sea coherente la trama. Pero bueno. Bien, entonces, tenemos a Anastasia, que es una muchacha que es muy inexperta, que se sorprende a sí misma porque cae fascinada por un hombre extremadamente rico, extremadamente guapo, extremadamente magnético, tan, que en la vida real no hay ningún hombre que reúna las características de Grey. No, porque incluso los hombres que tienen tanto dinero
y no suelen ser tan guapos. Pero bueno, independientemente de que diera la casualidad de que tuvieran tanto dinero y fueran tan guapos, no hay ningún hombre de esa edad que tenga la fortuna que se le supone a Grey en Occidente ahora mismo. Ya, ya lo siento. Bien, así que tenemos dos personajes en dos extremos, muy extremos. Y bueno, y entonces el libro, que como ya he dicho es un guiño, enseguida te va a poner en situación de qué estás leyendo. Una de las cosas que tiene Las 50 sombras de Grey es que es un libro muy fácil de leer por muchas razones. La primera es porque tiene mucho diálogo, y esto siempre da mucho dinamismo a un libro. Y la segunda es porque está llena de guiños a otros libros que ya hemos leído. Y si no los hemos leído, hemos visto las adaptaciones a película de estos libros, que tiene que ver con que, por ejemplo, la muchacha se desmaya en los brazos del hombre. La muchacha que además, todo esto tiene que ver con estereotipos de relación creados en el 19 y que parecían superados en el 20, pero que no, que en el 21 vuelven a tener mucho gancho. Estoy hablando de una manera de representar la feminidad como algo que debe ser salvado. Yo no sé si conocéis, os voy a hacer una escenita que puede estar en cualquier película o en cualquier... Es la escenita del abismo. Yo soy una chica, joven e inexperta, novela sentimental, novela romántica, da igual, y esto es el abismo. ¿Sí? Entonces, es... ¡Socorro! ¡El abismo! ¿Quién me salvará? Que mira que ya había dicho al feminismo, mujer, da 2 pasitos para atrás. Y ya no hay abismo. Pero poner de nuevo a una muchacha joven e inexperta, que por supuesto enseguida se emborracha porque no bebe habitualmente, si no se toquetea va a andar bebiendo, en una situación de peligro en la que él aparece a salvarle y que una vez que está salvada se desmaya en brazos del héroe, pues es volver a llevarnos a las chicas al siglo XIX. Yo por comentar, ¿eh? Y después ella despierta en un espacio magnífico, de lujo, como todo lo que rodea a este hombre, y tiene, si no recuerdo mal, su primera relación sexual, que ahora os voy a comentar algo que yo aprendí en una mesa redonda donde estábamos 3 especialistas que habíamos leído y analizado y contábamos Las 50 sombras de Grey. Había una psicóloga feminista que hablaba de la psique de los personajes y que enseñaba la relación de maltrato, cómo se iba dando. Había otra que hablaba de las relaciones sexuales que están explícitas en Las 50 sombras de Grey, y yo estaba con la parte literaria. La publicidad habla mucho de Las 50 sombras de Grey como libro erótico con sexualidad explícita entre adultos. Y es verdad. Lo que pasa es que yo he oído en algunas críticas que es una sexualidad muy liberadora para las mujeres, y también he oído que permite encontrar nuevos modelos sexuales. Pues yo a la que mejor explicar fue a esta sexóloga que os comento, pero a lo largo de toda la novela se dan encuentros sexuales entre adultos, pero recuerdo que, aunque luego eso cambia, porque es una novela sentimental y él se va dando cuenta de que para merecerse a esta mujer tiene que adaptarse a lo que ella quiere y necesita, él propone una relación de sometimiento y desigualdad. La que se tiene que someter es ella, donde va a haber violencia porque así se va a pactar, pero que se puede... Y sí, esta parte leísteis, ¿verdad?
Bien. Sin embargo, si recordáis, una de las razones por las que muchas personas dejaron el primero y no llegaron al segundo, o dejaron el segundo y no llegaron al tercero, es porque ese supuesto sexo tan, pues no sé, tan moderno y tan picante y tan, pues es todo el rato el mismo. Que además en concreto es este. Él propone el momento, igual de manera excepcional ella se le pone encima cuando él ya ha iniciado la relación. Él dirige el encuentro y además él le dice a ella cuándo tiene que correrse, con algo tan sencillo como dámelo, dámelo ya, que es una traducción literal del inglés, que es correcto, es dámelo, give it to me, como la canción de Madonna. Y es así todo el rato. No sé si recordáis otra variante que no sea. Hay infinidad de jueguitos en torno a este esquema que se repite una y otra vez. También tiene otras informaciones que también pueden estar detrás del éxito de las 50 sombras de Grey, y es que tienes una visita literaria virtual a un sex shop. Porque él, no sé si recordáis, tiene una habitación donde tiene un mueble que según va abriendo los cajones, pues es un sex shop en miniatura. De tal manera que si eres una persona a la que le da cierta vergüenza ir a un sex shop y curiosear por el sex shop mucho rato, pues te lo pone en bandeja, las 50 sombras de Grey. Abre una y le dice, mira, Cari, esto es para ponértelo por delante. Y ya, es muy inexperta. Luego abre otro y le dice, mira, esto es para que te lo metas por detrás. Y ella, sí. Y esto hace daño. Y ella, ¡ay! Bueno, habéis leído el libro, ¿no? Por favor, si alguien opina que no es así, pues levanta la mano y dice, oye, guapa, que yo lo he leído y no es así. ¿Ves? Y quizás eso está detrás de ese famoso San Benito que se le ha puesto de porno para mamás. Como si las mamás necesitaran todas de las 50 sombras de Grey para descubrir que existen los dildos, por ejemplo, ¿no? Bueno, con todo, todo este intento facilón de explicar el éxito de las 50 sombras de Grey, llega un momento donde se vuelve urgente empezar a parar, a mirar varias de las cosas que yo he dicho. Como por ejemplo, esta confusión entre el género sentimental y el género romántico. Porque, ¿qué sucede? Que así como una mujer que recurría a lo literario para hacer un aprendizaje sentimental en el siglo XIX sabía que un violento, un mentiroso, un maltratador, un alcohólico o un jugador era una muy mala elección, pues ahora nos encontramos que los héroes sentimentales son hombres que en principio son una mala elección. Porque la verdad, tener que elegir a un vampiro, estoy hablando de Crepúsculo, un vampiro que además le ha dicho a la chica desde el primer momento, Cari, es que está en mi naturaleza matarte, que no es nada personal, pero es que te tengo que matar. Yo voy a intentar no matarte, ¿eh? Pero es que te tengo que chupar la sangre porque que yo soy un vampiro. Y ella, ¡oh, un vampiro! ¡Ay! Y bueno, no, es más grave que todo eso, porque ella tiene otra opción, un hombre lobo, que tiene donde elegir. Fantásticos ambos, en ambos está en su naturaleza dañar a esa mujer. Y sin embargo, estos personajes forman parte de un machaque ideológico constante, porque aunque por edad no sois conscientes del fenómeno que es Crepúsculo, en Escolástica yo estoy con mujeres mucho más jóvenes y Crepúsculo es, por otro lado, como producto cultural bastante más ambicioso y más rico que las 50 sombras de Grey y merece todo un análisis. Es un fenómeno mucho más ambicioso a nivel literario.
Bien, porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de una novela del siglo XIX que no es un bestseller y que no conocéis. Es de una hermana Bronte, es de Anne Bronte. Conocéis Jane Eyre y conocéis Cumbres borrascosas, ¿cómo no? Que también forma parte, mirar, de la adaptación esta al mundo de Crepúsculo, porque también Cumbres borrascosas se está reeditando con un sellito que dice que es uno de los libros preferidos de Bella y Edward. Pues una hermana Bronte escribió un libro que se llama La inquilina de Whitley Hall, que evoluciona al género, donde la mujer tiene, la heroína, no es joven e inexperta, es joven, pero es experta, porque ha vivido ni más ni menos que una relación de maltrato. Y esta mujer tiene una segunda oportunidad en cuanto que ha aprendido que esos hombres no cambian y que si quiere tener un buen hombre, tiene que elegir un buen hombre desde el principio. Cuando ella elige su primer hombre, que está alcoholizado, su tía le intenta hacer ver que ese hombre es una mala elección. Y con la Biblia en la mano, son todas estas mujeres hijas de clérigos en la vida real, le enseña dónde la Biblia desaconseja unirse a esos hombres. Pero con la misma Biblia en la mano, la protagonista le enseña que la Biblia quiere que se redima a los pecadores, que se lleve a la gente por el buen camino, que se traiga a la oveja descarriada al redil y una vez más lanza el mensaje de mi amor le cambiará. ¿Qué es lo que pasa en las 50 sombras de Grey? Pero ¿qué es lo que no pasa en la vida real? Porque lo que nos venden las 50 sombras de Grey es que da igual qué tendencia de daño tenga el hombre. Si la muchacha es lo suficientemente buena, casta, pura y honesta, su amor le cambiará. Y esto, que hace décadas que el feminismo ya lo aisló como uno de los pensamientos que perpetúan el maltrato, que se está trabajando desde un montón de soportes sociales, pues nos encontramos con una novela que ha vendido millones y millones y que se ha leído millones y millones, que vuelve a reproducir uno de los pensamientos más terribles que soportamos las mujeres, con los que nos identificamos y que nos hacen meternos en relaciones que ya sabemos que no son buenas para nosotras, que es que nuestro amor le cambiará. Bien, esto tiene que ver con, si me permitís, os voy a llevar a antes de eso. Este es otro bestseller, 9 semanas y media. Es otro bestseller de mujer y también tira por tierra aquello de que novela erótica, bueno, pero es que esto no es una novela, esto es una autobiografía. Esta es la historia de una mujer bastante parecida, en una relación bastante parecida a la que mantienen al principio Anastasia y Grey. Pero aquí es real. Es el mundo de las altas finanzas de Nueva York, es decir, son ejecutivos ambos, donde se da una relación de sometimiento sexual, de poder, y que acaba así. Solo os voy a leer el último capítulo, que es una página. Esto es una autobiografía, es decir, narra qué pasa de verdad de la buena cuando una mujer entra en una relación de ese tipo. Aquella noche, un hilo de sangre manchó sus sábanas. Pasó un dedo por encima, la probó. Me untó las últimas gotas en la boca y contempló cómo la sangre se secaba en mis labios, mientras acariciaba el pelo mojado de sudor encima de mi frente. Ciertamente lo deseas. Te obsesiona tanto como a mí. Esto le dice muchas veces Grey a Anastasia, porque además hay un guiño también a 9 semanas y medias dentro de las sombras de Grey. A veces, durante el día tengo la más persistente de las erecciones, imaginándome hasta dónde vamos a llegar. Frotó lentamente con el pulgar las costras escamosas que rodeaban mi boca. Otras veces me asustó. Se echó a reír. Oye,
queda un poquito de pastel de la cena. Vamos a comérnoslo y a dormir. Eres insoportable por la mañana cuando no has comido lo suficiente. Al día siguiente, después del desayuno, mientras me lavaba los dientes, me eché a llorar. Él gritó, «¿Lista? Vámonos, querida. Son -20». ¿Voy bien? Unos minutos más tarde, entró en el cuarto de baño y puso la cartera encima de la tapa del retrete. Me quitó el cepillo de dientes de la mano, me secó la boca y me dijo, «Acuérdate de que tienes una reunión a las 9:30. ¿Qué demonios te pasa?» Me besó en ambas mejillas, me colgó el bolso del hombro, cogió su cartera y me tomó de la mano. Cerró la puerta del apartamento mientras yo seguía llorando. Y anduvimos hasta el metro mientras yo seguía llorando. Y en un momento dado dijo, «¿Has traído las gafas de sol?» Las sacó él mismo del bolsillo exterior de mi bolso y me las colgó de la nariz, manoseando una de las patillas, incapaz de encontrar mi oreja derecha. Cuando salimos del metro, seguía llorando. Lloré mientras subía por la primera escalera y después subía la segunda. Poco después de haber cruzado el torniquete de salida, levantó los brazos al cielo, me hizo dar la vuelta, me pasó al otro lado de la plataforma, bajamos de nuevo al metro, subimos en ascensor y entramos en el salón, donde me empujó hasta el sofá y me gritó, «Dime algo, por favor, ¿qué diablos ocurre?» Yo no sabía qué ocurría. Todo cuanto sabía era que yo no podía parar de llorar. Cuando a las 6 de la tarde seguía llorando, me llevó a un hospital. Me dieron sedantes y el llanto cesó al cabo de un rato. Al día siguiente, inicié un tratamiento que duró varios meses. No he vuelto a verle. Cuando mi piel recuperó un tono uniforme, dormí con otro hombre y descubrí, al ver mis manos torpemente estiradas en la sábana a ambos lados de mi cuerpo, que había olvidado qué hacer con ellas. Vuelvo a ser responsable y adulta todo el día. El resultado final es que el termostato de mis sensaciones se ha descompuesto. Han pasado años y a veces me pregunto si mi cuerpo volverá a registrar una temperatura algo más que tibia. Porque es lo que suele pasar en una relación de este tipo, un colapso emocional o un colapso psicológico. Pero las muchachas que están accediendo de manera masiva a las 50 sombras de Grey, por desgracia, no compran un pack así. O no hemos conseguido, igual tendríamos que conseguirlo, es una de las cosas que podemos proponer, que se incluya esta página autobiográfica al final de las 50 sombras de Grey, que diga algo así como aviso para navegantas o... Pero, por último, yo quisiera hacer también otra reflexión. Si Las 50 sombras de Grey es una novela sentimental tramposa, ya lo hemos dicho, de una calidad baja, pero que cumple todos los requisitos de la novela sentimental y al final lo que sucede en todas las novelas sentimentales, todas y cada una, es el pacto. Cuando tú lees una novela sentimental, estás pactando que esa novela acaba bien, en cuanto que en esa novela va a triunfar el amor. Como pactas cuando lees una policíaca que se va a resolver el crimen, o como pactas en una novela. Cada género, subgénero novelístico tiene un pacto y vas una y otra vez a esos libros porque te gusta pactar eso. El asunto es, ¿por qué las mujeres necesitamos seguir pactando que al final va a triunfar el amor? Porque parece ser que pasan las décadas y pasan los siglos y la novela sentimental se sigue escribiendo y se lee a millones. Os sorprendería la cantidad de millones, tanto de dólares como de euros, que mueve el género. Entonces, si las mujeres estamos obcecadas y empeñadas en que al final tiene que triunfar el amor, primero, yo me pregunto, pues no sé, analicemos si es tan terrible. Quiero decir, yo creo que en una sociedad, lo he dicho muchas veces, como esta, donde hay tanta violencia, donde hay tanto conflicto armado y donde hay tanto sufrimiento humano, que el colectivo femenino esté emperrado en que al final triunfe el amor, pues igual hasta incluso es un empeño que nos honra. Otra cosa es
que urge una reflexión, y ahora enseguida ya os paso la palabra, de qué nos venden por amor. Porque esto nos han vendido que es una historia de amor. ¿Qué tipo de amor nos venden como deseable? ¿Qué tipo de amor transmiten las canciones, las series de televisión, las 50 sombras de Grey? ¿Nos sirve que cualquier tipo de amor triunfe? ¿O hasta cuánto tiempo tiene que pasar para que no se escuche esta constante denuncia o aviso que hace el movimiento feminista de el amor de una mujer no cambia a estos hombres? Les suele cambiar la terapia, como muy bien pasa. Ya sabéis que él va con un terapeuta casi de la mano, que es el que le va indicando cómo tiene que ir mejorando, ¿no? Creo que en el siglo XXI, y viendo estos fenómenos y viendo que todavía seguimos empeñadas en que triunfe el amor, reflexionar sobre qué tipo de amor es el que debería triunfar, establecer un diálogo crítico con el sistema amoroso que se nos vende a las mujeres, creo que puede importar, sobre todo porque es que esto llega sin crítica y es interesante que nos sentemos a reflexionar todas juntas sobre, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque es lo que enseñan las 50 sombras de Grey. Sigue habiendo millones de mujeres que quieren que al final triunfe el amor. Os devuelvo la palabra.